Bien, estamos listos para empezar un nuevo... No, no. Sí, no soy el único al que le pasa. Cuando tu palabra va más rápido que tu boca, tus Au, labios, au. tu cerebro más rápido que tu boca. Un calambre. ¿Así? Tranquilo. Easy, easy. Bien, estamos listos para empezar un nuevo episodio de Hombres de Guerra Podcast. Así es. La vez pasada siempre nos falta tiempo para concluir los temas o seguir conversando de los temas que tenemos pendientes, que vamos hablando acá, que se van desarrollando, pero están muy buenos y yo creo que es de mucha edificación para la gente que lo escucha, para los hombres que lo están escuchando, así que sigamos con esto. Así es. Vamos a darle con todo. Eso. La vez pasada, una de las cosas que estábamos hablando que me parecieron muy interesantes, y lo sacamos por ahí, microcontenido, es el tema de la mediocridad, de cuando el hombre se enfrenta a la mediocridad y muchas veces no sabe cómo superarlo, ¿no? Porque es conocido de casos de hombres que es como que no pueden superar la valla de la mediocridad, no sus costumbres de la mediocridad. Es como si fuera una especie de bloqueo, ¿verdad? Que puedes incluso estar en los deseos de una persona, sobresalir, avanzar, ir hacia adelante, salir de la situación en la que está, pero de alguna forma no se encuentran en ellos mismos, yo diría, los patrones de comportamiento que necesitan para seguir avanzando, ¿no? O es como que... Para subir al siguiente escalón. Sí. Alcanzar el siguiente nivel. Es como en lo que hablábamos también la vez pasada de que es motivación, pero motivación no te hace. O sea, no siempre va a haber motivación. Esa Sí. es una realidad de la vida. Si yo me voy a sentar a esperar que estar motivado, que alguien venga y me motive, o esperar el siguiente video motivacional para yo tomar la decisión de ir a la siguiente mejor versión de mí mismo, me voy a morir viejo. Mejor me consigo una sillita de esas que se mecen, Sí. ¿no? Para morir aburrido, porque la motivación es ocasional. Y es más, la motivación es en algunos casos, puede ser el chispazo de encendido como la chispa en el arrancador de un motor, Ajá. ¿verdad? Que es lo que hace la llave, ¿verdad? En el botón, en el contacto, ¿verdad? Da un chispazo y eso que disparas al acelerar, tú entra combustible, esa chispa enciende el combustible y arranca. Pero eso solamente encendió. Pero tú tienes que poner primera o segunda o Claro. ponerlo en drive, no, el auto si es automático, y meterle gas. Una de las frases que me gustan en mis amigos los mexicanos es dale gas, o sea, métele, apriete ese acelerador y El dale con acelerador. todo. No, muchas veces en algunas charlas que he dado ya en Estados Unidos, y si mi audiencia ha sido latina, te aseguro que el 60-70% son mexicanos. Entonces a veces yo pregunto, ¿todo está bien? ¿Quieren que siga? Y alguien 2, 3, 4 días dice, dale gas, ¿no? Dale gas. Ah, ya le doy con todo, dale gas. Entonces es exactamente eso, la motivación. Sí. Pero si no haces nada al respecto, en realidad no vas a avanzar. Entonces se necesita para romper el ciclo, y hay que hablar de esa frase, hay que romper el ciclo de varias cosas que son nocivas en nuestra vida, especialmente hablando en este podcast de Hombres de Guerra. Una de las cosas más nocivas para todo ser humano, pero hablemos en el contexto masculino, es el conformismo. El conformismo es la madre o el padre, o como lo quieran poner, de la mediocridad. Bueno, pues no, o sea, al menos no chorrea pero gotea, una frase muy peruana, ¿no? O sea, Sí. no tengo abundancia, pero al menos no me falta. Ok, pero ¿eso es lo que vas a transmitirle a tus hijos? Esa es la influencia y el sabor de vida, el aderezo que va a dejar tu vida en esta generación, en este tiempo de vida. No chorrea pero gotea, ¿no? O sea, yo creo que definitivamente un pensamiento así no está en la mente de un Elon Musk, de un Jeff Bezos No, claro que no. o de un Steve Jobs, ¿no? O sea, él terminaba algo y decía, ¿cuál es el siguiente desafío? ¿Qué es lo que más puedo hacer ahora? ¿Cuál es la siguiente montaña? Que es algo que hemos venido tocando en este podcast, ¿no? Ok, yo quiero la siguiente montaña. Creo que lo mencioné en alguno de estos episodios pasados. O sea, acabo de cumplir 53 años el día de ayer.
y 4 de abril. 4 de abril. Entonces, pero tengo 53 y no digo, bueno, ya, pues no, o sea, tengo 53, ya me toca. Yo no pienso jubilarme. Yo no estoy esperando los 65. Yo no tengo un plan de retiro, un plan de pensiones para mi retiro, como le quieran llamar. No, lo que quiero es seguir alcanzando cimas. No porque tengo en mí una cuestión de ego, entonces quiero mostrar, mira todas las montañas que he subido, mira todos los logros que he tenido, mira los títulos que he logrado, sino porque es nuestra naturaleza, capaz. Yo estoy convencido que si eso no estuviera activo en mí, las diferentes crisis que he pasado en mi vida, crisis muy feas, dolorosas, horrorosas, de las cuales tú conoces varios detalles, no estaría vivo hoy. Vivo espiritualmente, vivo en mi integridad moral, ¿no? En mi integridad física, y quizás hasta no estaría vivo físicamente, ¿no? Entonces, se necesita, el desafío nos saca de la soncera. No, no, es una cachetada al conformismo, dice, hey, muévete. Entonces, necesitamos eso. Romper el ciclo del conformismo, de la mediocridad. Para hacerlo no tienes que esperar el siguiente video motivacional o la siguiente charla motivacional. Tienes que darte cuenta que estás equipado para eso. Así es. Escuché uno de esos videos que hablan. Es un tema que me encanta, ¿no? El tema de, oye, no, fájate, ¿no? Como dicen en Estados Unidos, grow a pair. No, oye, ponte bien las pelotas, una cosa así, ¿no? Grow a pair, que te crezca un buen par, pues, ¿no? Es lo que dicen los gringos, ¿no? Hey, come on, man, grow a pair. Entonces, uno de estos videos decía justamente ese tema. If you're gonna wait, si vas a esperar por alguien que te motive, por la motivación correcta, no, lo que tienes que hacer es lo siguiente. 5, 4, 3, 2, 1, muévete. Listo. Y eso se aplica en escenarios tan sencillos, aunque para algunos puede ser horroroso, como el levantarte de tu cama. Sí. ¿No? Porque sí, o sea, y tú lo sabes, no estamos aquí hablando desde un nivel de perfecta masculinidad, tú y yo, y nunca hemos fallado. Hablamos de nuestras propias experiencias, de nuestras propias falencias y de cómo las hemos superado. Ajá. Entonces, los golpes que recibí en cierto punto llegaron en mí a adormecerme, que me era difícil levantarme en las mañanas, difícil mantener mi disciplina espiritual de oración, de lectura de la Biblia, era difícil. Pero entendí esto. Entonces, estando echado en mi cama, yo aplicaba eso. 5, 4, 3, 2, 1. Porque sonaba la alarma y estaba el famoso 5 minutos más, el snooze, ¿no? El botoncito de snooze, ¿no? Para que te dé 5 minutos más, que se vuelven 5 más y que se vuelven media hora más. Entonces, no, sonaba 5, 4, 3, 2, 1 y afuera. Entonces, a las finales, lo que realmente aporta a nuestra vida los ingredientes y los materiales para el cambio es la decisión. La decisión. La acción, ¿verdad? Decidir actuar. Eso. Yo vi un video muy interesante. Súper, súper genial. Me pareció súper genial la idea. Estaba viendo Reels, ¿verdad? Estaba en modo scrolling. ¿Cierto? Yeah. Había terminado de almorzar y dije, voy a mirar un rato. Y me salen videos de mi interés siempre. Y de pronto sale uno que dice, ¿ya? ¿Ya está? ¿Ya acabaste? ¿Ya te motivaste? ¿Ya tienes la información? ¿Ya sabes lo que tienes que hacer? ¿Ya está? ¿Puedes parar? ¿Qué tal si haces que este sea tu último video y te vas a hacer algo? Te pones a hacer algo. Levántate de esa cama, levántate de ese sofá, porque ya tienes suficiente. ¿Listo? Estoy esperando. Tremendo. Y como que a uno lo deja. Tiene razón este brother. Y es ese el instante, el momentum de la decisión. ¿Verdad? Es como que ponerle un sentido de urgencia. Exacto. Y pasar a lo siguiente. Porque si uno dice, qué bacán, pero baja uno más, ya está, ya se perdió. Ya pasó media hora más, sí. Ya pasó una hora más, sí. 2, 3 horas más. Exacto. Solamente en scrolling. Un día más, una semana más, un mes más, un año más de vida, Capalex. Sí. Así es. Ojalá fueran solo unas horas. Se va un año más de vida. Y muchos dicen, bueno, no, ahora que voy a cumplir, ya llegó mi siguiente cumpleaños,
Hoy ya llegó fin de año, ahora sí voy a empezar. Y fíjate, no, mis hijos ya terminaron secundaria, ahora sí voy a empezar a tomar las decisiones que debía haber tomado cuando estaban en primaria. Es decir, y no se dan cuenta, si muchos de los hombres que están viendo este episodio ahorita analizan su vida, van a darse cuenta en cuántos diferentes momentos, etapas no de horas o días, sino de meses, incluso años, perdieron porque decían después. Y ese después para ellos podría ser después de este día, después de este mes, pero resultó ser después de varios años. Sí. ¿Cómo salimos de eso? Decisión. De verdad que sí, no hay otra manera. Tienes que darte cuenta. Yo vuelvo a lo que mencioné en unos episodios atrás. Nadie viene a ayudarte. Ojalá fuera así. Ojalá no apareciera un tío multimillonario, rico, que está por morirse y tú no sabías que tú eres su sobrino preferido. Y te dice, no sabes, no me conoces, pero yo siempre estuve ahí, qué sé yo, ya, te voy a dejar mi herencia. Pero no va a pasar. Quizá por ahí en algún caso extremo o en alguna película. Pero tenemos que entender que la decisión de cambiar nuestra vida está en nuestras manos. En nadie más. Está en nuestras manos. Y la decisión de desechar las excusas está en nuestras manos. Y la decisión de dejar, de detener eso que las circunstancias nos hacen pensar, pucha, pero es que si yo tuviera más dinero, si yo tuviera más preparación, si a mí me hubieran dado la oportunidad que le dieron a mi hermano, pero mi padrastro no me dio esa oportunidad a mí, si yo tuviera la talla que él tiene, la presencia que él tiene, la facilidad de palabra que él tiene, claro, pues no, pero no tengo, soy chato, me faltan dientes, no sé hablar, no sé, siempre hay excusas, siempre hay excusas, pero al final, si no decidimos, esas excusas van a determinar nuestro destino, nuestro futuro. Y como dije también en un episodio 2 atrás, nosotros no escogemos nuestro futuro, escogemos las decisiones que nos llevan a ese futuro. Entonces uno tiene que tomar conciencia. En realidad es tomar conciencia, es apagar el Netflix, es apagar a lo mejor el celular por un rato, salir de las redes sociales, hacer un buen ayuno de redes sociales y tomar conciencia. Tomar conciencia es buscar a alguien que realmente tenga que aportar, conversar con gente, por ejemplo, con gente que esté en un nivel superior a ti. Sí. ¿No? Y decirle, bueno, ¿cómo llegaste ahí? Te aseguro, ¿no? Si tuviéramos la oportunidad, y creo que no sé tú, yo he visto varios videos de Elon Musk, cómo él cuenta sus experiencias. O sea, hombres que hoy sobresalen en la plataforma social, ¿no? Económica, política, mundial, no están ahí fáciles. Claro. A mí me sorprendió escuchar unas palabras de Donald Trump en uno de sus discursos. Dice, yo respeto a la gente que sabe perseverar, incluso a mis adversarios. Cuando yo veo que uno de mis adversarios sabe perseverar, sabe poner la mira en un objetivo y no retroceder, yo respeto eso. Y eso es muy cierto. Sí. Pero muchos hombres hoy en día ponen la mira en algún objetivo, pero entonces algo pasa, algo situación económica, una situación, no sé, social, una situación personal, una situación familiar. Dicen, no, pues, si yo estuviera así, pero no estoy así, si mi escenario fuera que sería el ideal, pero no tengo ese escenario ideal. No, no es eso. El hombre tiene en sí lo que ya necesita para avanzar. Y en el camino, cuando tú comienzas a avanzar, en el camino, la vida respeta. Como le quieren llamar otros, la vida, no sé, la fortuna, otros dicen, no, esa frase que tiene, por ejemplo, John Wick tatuada en su espalda, que dice, fortuna fortis, no recuerdo la tercera palabra, que significa en latín, la suerte le sonríe o la suerte le favorece al fuerte. Ok. ¿Me entiendes? Sí. Claro, para mí y para ti no es una cuestión de suerte, la vida no es una cuestión de suerte o de fortuna, es una cuestión de disciplina. Claro. Y es una cuestión de fe. La fe no es un bastón, una cañita de andar o una silla de ruedas para el débil de carácter. Por el contrario, la fe es un elemento de desafío. Cuando yo leo la palabra de Dios, cuando veo las vidas de hombres como Abraham, como Noé, como David, como Moisés, como Josué, como Nehemías, o sea,
esto lo tenían, Nehemías tenía todo adverso. ¿No? Moisés ya había perdido la influencia política y social que tenía cuando Dios lo llama, ve a Egipto de nuevo. O sea, vemos eso y digo, wow. Y claro, uno puede decir, no, pero es que Dios estaba con ellos, y es que Dios les dijo, es que Dios se movía, es que Dios, pues, no, o sea, si tú tocas el agua y se convierte todo en sangre, ¿quién no te va a creer? Una cosa así, pero entendamos el contexto cultural y la aplicación sociopolítica, psicológica de esos elementos. O sea, claro, el agua se convirtió en sangre, hubo plagas, o el mar rojo se abrió en dos, y esas cosas, pero hubo un hombre que primero respondió, que no tenía más garantía que el hecho de, anda, yo te mando. ¿Me entiendes? Sí. Y quizás hoy no veamos un mar que se abre o señales sobrenaturales que desafían las leyes de la física, pero lo que sí estoy seguro que un hombre valiente va a ver es el favor de Dios en su vida, es la vida en sus garras de adversidad que comienza a retroceder, porque se da cuenta que aunque la vida es feroz, hay uno más feroz frente a ella. Se requiere ese elemento. No, incluso ahí en este ejemplo, cuando Dios le dice a Moisés, porque es Moisés el que le pregunta, ¿no? Pero no me van a creer, ¿cómo hago? Bueno, tira tu vara en el sol y se convertirá en serpiente. Esa misma señal lo hicieron también los magos del faraón, ¿verdad? Sí. O sea, es como que él tenía una señal de Dios, pero también otros lo hacían. Sí. Y las plagas también, era como que venía una señal de Dios y a veces el faraón tomaba conciencia y decía, ya, bueno, sí, váyanse, pero de pronto era como que le daba una chiripiolca así súper random y decía, no, ya no se van, se quedan, sí. ¿verdad? Y fueron 10 plagas. Sí. O sea, probablemente para muchas personas suene o haya sonado siempre en su vida como una historia que a uno le cuentan de niño, pero si uno se pone a analizar la realidad de ese pueblo en ese entonces, de Moisés y de las personas, fueron 10 veces en las que él le prometió al pueblo, esto va a funcionar. Y no funcionaba. Mira, exacto. Y eso para un líder es frustrante. Cualquier persona dice, esto no funcionó, ya está. Claro. Me voy. Esto no es para mí, o yo no sirvo para esto. A la primera, a la esto. segunda, quizás a la tercera. Ya, mira, no funciona. Fueron 10 plagas. 10. Sí. Y encima termina la 10ª. Y por fin llegan a un punto donde nunca antes habían llegado porque llegan hasta el Mar Rojo, sí. Pero hay un Mar Rojo. Y un enorme obstáculo que es el Mar Rojo. Un enorme obstáculo, sí. Y ahí la gente comienza a dudar y en ese momento nada más comienzan a decirle, Moisés, nos trajiste para que nos muramos, ¿no? Sí. No, o sea, estamos perdidos. No, y incluso alguno decía, aún estamos a tiempo de volver. Sí. Designemos un capitán y volvamos. Todavía podemos rendirnos. Todavía podemos rendirnos, ¿no? Y ese es el paradigma que muchos enfrentan. Seguir teniendo la opción B. Cuando nosotros, los hombres de guerra, estemos dispuestos a quemar todos nuestros barcos, a destruir todos nuestros puentes y saber que lo único que nos queda es hacia adelante. Maravillas suceden. Sí. Lo sobrenatural se desata. Lo impensable que podíamos lograr se alcanza. Entonces, pero ellos todavía tenían en su mente el plan B. Sí. Tremendo. Sí. El ser humano es un ser de herramientas. Es algo muy interesante que escuché. Nosotros no pensamos en cosas en realidad, sino en herramientas, ¿verdad? Tenemos una cuchara, nos sirve para comer. Tenemos una computadora, nos sirve para trabajar, para estudiar. Bueno, hoy en día casi para todo. Y siempre pensamos en herramientas. Pero uno de los defectos que tiene el ser humano es muchas veces pensar en que necesita tener las herramientas adecuadas para por fin avanzar hacia un objetivo, hacia un propósito. Y la vida no es así. No. Yo me dedico a la fotografía hace creo que ya 5 o 6 años. Y muchas veces ahora que tengo ya la gracia de tener una cámara, tengo equipos donde trabajar, muchas veces algunos amigos me dicen, pero tú tienes tu cámara, pero tú tienes tu laptop, pues no, y sí puedes, pero no tienen idea de que comencé pidiéndole la laptop prestada, ¿recuerda? En las noches, porque durante el día lo usaba, entonces en las noches yo tenía que con una laptop prestada comenzar a hacer mis trabajos. En ese tiempo eran traducciones, y que en realidad aprendí a tomar fotos y a editar
en un celular. Un celular. Porque sí, no teníamos cámara. Sí, pues. Y comenzamos a hacer fotos y videos con teléfonos. Aquí, o sea, en Revo, que ahora Sí. uno puede entrar a nuestras páginas y ver, wow, qué chévere la Sí. fotografía, el diseño y todo, pero todo empezó en un Huawei, ¿verdad? No, perdón, ¿cómo se llama? En un HTC 625. HTC. Un celular Tiene así, que razón. no tenía nada que Tienes ver y era razón. como que Y pues. con filtros de Instagram al inicio y luego con una aplicación que se llama Visco para los fotógrafos, si alguno la conoce por ahí, Snapseed. Era como que íbamos a evolucionando hasta que un día nos sentamos ahí en Starbucks, que fue como que su oficina por varios meses, y me preguntó, bueno, ¿qué más podemos usar, ¿no? Y yo le dije, bueno, hay unos programas que son de Adobe, pero cuestan muy caros, ¿no? En ese momento todavía yo lo veía como que, pucha, pero, o sea, no, ya es para gente que sabe, que conoce. Para los pro. Y comenzamos. Y me acuerdo que alquilamos, porque se paga una licencia, compramos Sí. la licencia de Adobe de todos los programas. Y yo lo único que sabía hacer hasta ese momento era editar en mi teléfono, ¿no? Y comencé a aprender a utilizar Lightroom, Illustrator, Premiere, pero no sabía nada de eso, no tenía idea de cómo iba a funcionar. Pero yo creo que todas esas cosas que uno hace cuando no tiene lo necesario es lo que verdaderamente lo capacitan. Exacto. Para administrar bien cuando ya las herramientas buenas llegan a tu vida, ¿no? Y eso puede traducirse a cualquier ámbito de la vida. En cualquier ámbito. Hay gente que no empieza, que no avanza, porque dicen, no, es que no tengo la plata, no, es que no tengo la casa que necesito, o no tengo, qué sé yo, ¿no? El dinero para invertir. O la preparación, o la experiencia, o etcétera. Es que el hombre de guerra, cabales, no espera tener las herramientas adecuadas. Las herramientas que tiene las adecua para el objetivo que tiene delante. Sí. En manos de un hombre en guerra, una cuchara se puede volver un arma mortal. Un lápiz. Un lápiz, como en John Wick. Como John Wick. Pero no para matar a alguien físicamente, ¿no? Pero no tienes idea de lo que puede hacer Pero alguien. sí, ¿no? Si vamos a nuestra propia cultura peruana y vamos a cualquier museo arqueológico, vamos a encontrar que los primeros cuchillos no eran de metal, eran de piedras. Sí. Y tenían que pasarse tiempo afilando sus piedras porque era todo lo que tenían, piedras. Piedras. No Las hachas, no podían los fundir cuchillos. metal, ¿no? Sí, tenían piedras. Entonces eran seres humanos que encontraban algo y decían, ok, ¿cómo lo puedo hacer funcionar? Exacto. Entonces, eso es analizar tu entorno, ¿no? O sea, exacto. ¿cómo puedo hacer funcionar esta realidad para por lo menos dar un primer paso? Exacto, exacto. No había Amazon donde haces tu pedido o, ¿cómo se llama? Tienda Mía, Alibaba. No había Tacora, ¿no? Tenías que, lo que tenías a la mano, eso ver de qué manera lo podías usar. Y entonces la creatividad es resultado de una gran necesidad y de pocos recursos. Sí. Y si tú quieres asesinar la creatividad en los niños, por ejemplo, los padres en los hijos, dale todo lo que te pidan. No, dale lo que está a la mano y que ellos vean qué pueden hacer con eso. Claro. Y comienza una creatividad increíble, una creatividad pero sorprendente en ellos. Entonces, sí, el hombre de guerra toma lo que tiene en su entorno y ve cómo adapta eso para la necesidad presente. Y si lo hacen, se van a sorprender de cuántas cosas había en ellos. Yo estoy convencido que todo hombre, todo ser humano, tiene dentro de sí un tesoro escondido. Muchas veces ese tesoro está cubierto de un montón de capas de porquería, ¿no? Ociosidad, inmoralidad, violencia, depresión, vicios, etcétera, ¿no? Una serie de cosas que pues se van añadiendo sobre la vida por X razones. Ya no vamos a hablar de eso ahorita. Uh-huh. Bueno, pero si esa persona, en este caso específico, si ese hombre se sienta, y lo que acabas de mencionar, que lo mencionaba en otro episodio, evalúa lo que tiene, decide agarrar un cuaderno, o si le gusta escribir en una laptop, no sé, y comenzar a escribir lo bueno y lo malo que tiene. Identifica o se expone, porque tienes que exponerte. A veces uno no sabe lo que tiene dentro, que puede servir para gran beneficio de uno y de otros. Van a descubrir ese tesoro escondido en el campo, en los terrenos de su corazón. La persona que muchos que cuando lo veían decían,
No, este es un idiota, este es un inútil, este no es bueno, es un bueno para nada, este no sabe hacer nada, mire, tiene 25, tiene 30, tiene 40. No, ok, pero es hora de exponerte a la vida, deja de esconderte a la vida. Es hora de exponerte al riesgo, de tomar decisiones difíciles. Es hora de salir de la zona de confort y dejar, sí, va a pasar, la vida te va a golpear. Más de un tiburón, más de un león va a venir a querer arrancar un buen pedazo de ti y te van a dejar uno que otro arañón. Te va a doler, la gente se va a burlar, otros van a criticar. Pero después de que te sanen las heridas y después de que te sacudas la porquería encima, de pronto vas a descubrir esa joya, ese tesoro escondido. Yo no descubrí lo que hoy sé de mí, sino después de grandes crisis en mi vida. Mi capacidad de resiliencia, digamos que se desarrolló en los momentos de crisis. Pero, hey, no se desarrolla mágicamente. Ay, estás en crisis, no te preocupes, la vida te va a ayudar a hacer... No, la vida te va a seguir golpeando, Sí, chancando, machacando, si puede te revienta ahí en el suelo si tú no decides levantarte. Y muchas veces mientras te quieres levantar del suelo, así como los pandilleros en la calle, te estás queriendo levantar y vienen y te meten una patada más en las costillas, un golpe más en la cara, en la cabeza, en la pierna, y tienes que lograr levantarte. Y entonces de pronto, oye, sí pude levantarme otra vez. No estoy al 100% ahorita, estoy en un 30%, estoy en un 20%, pero estoy de pie. Y eso le digo a los hombres que ven este episodio, que ven este podcast. Estás de pie, sí, chancado, molido, dolido, herido, mordido, masticado y escupido, pero estás de pie. así es. Estás de pie. Entonces, eso, en realidad, muy pocos lo logran. Sí, Y cuando estás de pie y comienzas a dar ese paso, y el siguiente paso, y el siguiente paso, pronto es como que, oye, este no estaba muerto. Este no, ya no estaba desechado. Muchos de mí, cuando vieron lo que pasó conmigo en 2005, dijeron, ya fue ya. De esta no se levanta. No, ya no, ya. Ya aquí terminó Dinko Zambrano. Llegaron a decir que estaba muerto, literalmente, físicamente. Me encontré con más de una persona que me dijo, está vivo. Y yo, pues, ¿por qué? Es que me dijeron que se había muerto. Ah, ya lo he escuchado. Entonces, pero estoy de pie. Y no porque sea un superhombre, sino porque me determiné a no rendirme. Dos opciones tenemos. Te rindes y eso es todo lo que vas a saber en tu vida. Te rendiste. O decides pelear una vez más, un día más, un golpe más, un paso más. Y entonces, un día puede ser que te des cuenta las maravillas, el tesoro escondido dentro de ti. Capales, yo estoy convencido de que el hombre debe volverse una fuerza formidable. Y es un tema que quiero desarrollar en este podcast, quizás en este episodio o en el siguiente. Pero el hombre debe volverse una fuerza formidable. Debe entender que tiene esa capacidad, debe creer que tiene esa capacidad. Puede ser que viene de un trasfondo, de un antecedente familiar donde todo lo que recibió fue, eres un inútil, eres un bueno para nada, eres una vergüenza en esta casa, eres, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero les tengo noticias. Yo vengo de un antecedente familiar, sí. Mi padrastro se encargó de decirme casi todos los días de que yo era un inútil, de que era un marica, de que nunca iba a poder entrar a una universidad, de que yo era un delincuente en potencia, ¿verdad? Y no solamente me lo decía a mí, se lo decía a mi madre. Yo escuchaba las conversaciones cuando ellos llegaban en el carro, entraban en la cochera de la casa, la ventana de mi cuarto estaba en el segundo piso y daba directo a la cochera. Y yo escuchaba, con la luz apagada, como todo lo que él hablaba. Y vas a ver, le decía él de cariño a mi madre, le decía, mamita, y vas a ver, mamita, si yo me muero, este desgraciado por mí vende la casa, te bota a ti, no te bota de la casa, la vende y se tira la plata. Esa era una de sus frases. Yo todo lo que quería era plata, 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 ¿no? Entonces, yo crecí en un ambiente así. Crecí en un ambiente donde, ¿para qué vas a postular a una universidad si no tienes la capacidad? ¿Para qué vas a hacer tal cosa si tú no puedes? Si tú no, tú eres un sinvergüenza, eres un vago, ¿no? Eres un inútil. Entonces, él me llevaba en los meses de vacaciones de clases del colegio, me llevaba a la construcción a trabajar.
él estaba construyendo una casa o dos, creo, no recuerdo. Y me llevaba, y ahí, por ejemplo, me decía, ahí te traigo a mi hijo, creo que era la única vez que decía a mi hijo, para ver si se hace hombre. Y me ponía a trabajar. De verdad, a ver si se hace hombre, ¿no? Entonces, yo con 12 años metió pala mezclando, ¿no? La arena y el cemento, él subió la lata en esa construcción, pues, artesanal prácticamente. Ahora viene la máquina y pone la manguera y vacía el techo. Antes era, pues, tu escalera, ¿no? Tu tabla. Con tu tabla, con tiritas de madera ahí, para que subas esa lata pesada, para bolear ladrillos y, en fin, cavar la zanja para vaciar los muros, perdón, los cimientos para los muros, para la casa, etcétera. Entonces, físicamente me volví una bestia, ¿no? Yo llegaba de las vacaciones y mis amigos decían, ¿en qué gimnasio has estado, Zambrano? Y yo inventaba alguna cosa porque tenía vergüenza de decir que había estado trabajando en construcción, ¿no? Una mentalidad estúpida, ¿no? Pero ese era yo, inseguro. Entonces me veías así, pero era un blandito. A mí me quitaban todo en el colegio. Claro. Entonces, sin embargo, llegó un momento en mi vida donde me di cuenta. Y al comienzo lo hice mal, porque lo hice con el combustible de la venganza, del rencor, del desquite. Tú dices que yo no, te voy a mostrar que sí, pero en el mal sentido. O sea que voy a ser delincuente, un inútil. Sí, puede que sea un delincuente, pero no voy a ser un inútil. Y entonces me metí en una vida así, ¿no? Oscura, baja, de delincuencia, hasta que, gracias a Dios, como lo he dicho antes, cuando este policía me agarra, en vez de enmarrocarme, saca una Biblia y me habla de Dios. Y entendí por primera vez en mi vida que yo era responsable. Que no era la culpa de mi padrastro, de mi papá que malogró el matrimonio, de mi madre que era alcohólica, no, la culpa era mía. Sí. Entonces, para ser formidable, que es un tema que vamos a desarrollar, tienes que empezar entendiendo, reconociendo, dándole nombre a esa bestia interior, a ese monstruo interior, y aprender a domarlo y saber que eres responsable de las decisiones que tomes, buenas o malas. No es la culpa de las circunstancias, no es la culpa de la vida, no es la culpa de tu entorno, eres el responsable en esa manera. Y eso es algo muy difícil de entender para muchas personas. Porque se nos ha enseñado a excusarnos. Y en este tiempo, en los últimos 20 años para acá, lo que se ha vendido es la idea de la víctima, ¿no? Por ejemplo, lo que pasó recién, ha sido creo que hace una semana, el tiroteo en Nashville, en esta escuela cristiana. Bueno, quien entró ahí disparó sin el más mínimo reparo de conciencia ni de nada. Esta mujer de 28 años mató 3 niños de 9 años de edad y 3 personas del staff del colegio. ¿Ok? Entonces, pero los medios tratan de manejar ahora queriendo suavizar, no sé si has visto las noticias, quieren suavizar la imagen de esta asesina, sí, diciendo que era un hombre transgénero, o sea, una mujer que se cree hombre, ¿verdad? Pero que pues no, el Estado suprimió el tratamiento psicológico. No, es que no le di, o sea, como no tuvo lo que se necesitaba para su transición o su confusión o lo que sea, entonces en un arrebato de ira agarra un arma de largo alcance, porque los videos están ahí, ¿verdad? Están en las redes, y entra en una escuela y mata a inocentes. ¿Esa es la idea que vendemos ahora? No, hay que entenderlo, o hay que entenderla. No, es que estaba frustrado, es que estaba así, es que estaba necesitada, es que en fin, lo que sea. No hay excusa. No. No hay excusa para la maldad. No hay excusa. Entonces, esa es una persona débil, por ejemplo. El hombre de guerra debe tener la capacidad de hacer gran daño, pero no hacerlo, sino tenerlo dominado. Es lo que se enseña en las disciplinas de artes marciales. Sí, claro. En las artes marciales, Karate Kid. Karate Kid. Karate Kid, ¿verdad? Bueno, sí, encerar, pulir, pinta la cerca. Él también empieza con la mala motivación de que lo buleaban y quería vengarse. Quería vengarse. Pero el maestro Miyagi le dice... No, exacto. Incluso cuando se lesiona, llegando a la final del campeonato, le dice, ya probaste tu punto. Equilibrio. ¿No? Sí. Y te voy a confesar, yo intenté hacer esa paradita más de una vez, allá en mis épocas de adolescente, porque Karate Kid es de mi época. Pero
En las artes marciales, por ejemplo, ¿no? Yo llegué a ser cinturón negro en Taekwondo. Mi instructor era el que fue uno de los primeros, o el primer, la verdad que no recuerdo ahora, campeón mundial de Taekwondo, un coreano, Kim Jun Lee. Ey, ey. Entonces, ese pata era bravo. No tenía que soltar lisuras. Para mí, cuando un hombre comienza a soltarte, sí que te crees, MP, JK, todo lo deseario y todos los condimentos. No. Él solamente tenía que mirarnos. Cuando tú decías, alguna razón, me dolió, no sé qué. Llegaste tarde, solamente te miraba. Y no era alto, pero ese pata. Incluso, o sea, nos desafiaba solamente con su presencia. Tú lo mirabas y sabías que en él había un potencial de hacerte pedacitos. Pero gracias a Dios que no lo hacía. Claro. ¿Entiendes? Entonces, esa disciplina, ese entrenamiento, ese desarrollo de carácter, no digo que todos tienen que meterse a estudiar alguna disciplina de artes marciales, lo cual creo que sería bueno, sería útil, pero sí desarrollar esa disciplina personal. Y si no tienes esa capacidad, pues sí, métete en un lugar donde te van a entrenar y desarrollar esa disciplina personal. Entonces, necesitamos entender eso, necesitamos entender que somos responsables, y necesitamos saber que yo soy capaz de causar, yo sé que soy capaz de causar gran daño, pero no lo uso para causar gran daño. ¿Me entiendes? ¿Cómo se llama este podcaster Jocko Willing. Willing? Él habla en uno de sus shorts, sale un short donde él dice, si alguien viene, si estoy por la calle y te acercas y me quieres pegar, yo voy a correr. Sí. No, y si puede ser un flaquito que viene y me comienzas a insultar y me quieres tirar una patada, incluso si me das la patada y tú eres un flaquito, un escuálio, yo no voy a responder, voy a correrme. Él dice, ¿por qué no es que yo te golpeo y ahí te dejo tirado con un hueso roto y encima me denuncias? No, yo voy a correrme. Me insultas, me dices, yo voy a correrme. Voy a correr. O sea, mientras esté en mis posibilidades de evitar el conflicto, lo voy a hacer. Y al final dice, ahora, si me agarras, ya eso es otra cosa. Ya es tu culpa. Ya es tu culpa. Yo estoy queriendo evitar el problema, pero si tú sigues y sigues y me agarras, eso es otra cosa. Ya es la misma dinámica que uno tiene cuando, por ejemplo, cuando la gente se pelea en redes sociales. Está y te habla y es un mensaje largo. Yo sí. Cuando la gente comienza a hacer eso ya... A veces, en mi caso es por DM, ¿no? Por chats internos de Instagram y comienzan a hablar un montón de cosas. Hay un punto en el que uno piensa que es una duda genuina de la persona. 99% de los casos no lo es. No lo es. Y cuando me doy cuenta que no lo es, le digo, chévere, gracias. Sí. Y termino. Y a veces quieren seguir peleando. Like. Sí. ¿Verdad? Porque, o sea, no tiene sentido. No tiene sentido, vale, es una pérdida de tiempo. Y es falta de control también. Y no es, exacto, y no están buscando una solución, solamente quieren avivar el fuego del conflicto. En uno de los reels que hemos puesto sobre unos pedacitos de este podcast, ¿no? Que en Instagram, en mi cuenta en Instagram, alguien comentó, miren, yo he visto esto, pero a mí me parece, y soltó, ¿no? Que es así, no sé si lo habrá visto, seguramente sí. Y un poquito que basurea un poco, ¿no? Cómo hago yo y cómo enseño, o incluso cómo predico. Y nada más, ¿no? Lo pone ahí. Y yo le contesto, gracias, tu mensaje es recibido de la mejor manera. Nada más. Y suficiente. ¿Cuál es la mejor manera en que yo recibo ese mensaje? Gracias. Listo, pero no gracias. Pásalo al cajón de los olvidos, ¿verdad? No sirve. No sirve, sí. Sube tu presión arterial, se te acelera el corazón, te enojas y luego en tu casa y con otro estás molesto. Es que la verdad te molestas con otra gente. Y mira, requiere saber controlarse porque a veces tú quieres volver a ver el mensaje. Sí. ¿Cómo me dijo? A ver, quiero ver. ¿Viste, baboso? No, una cosa así, ¿no? Que se cree, no sabe lo que yo... En fin, pero no. Vamos, pasemos esto. Porque nunca... he sido atacado muchas veces y de maneras bastante antiéticas por las redes, ¿verdad? Y las veces que intenté querer razonar, porque yo jamás, si alguien, no sé si todavía existan, le tomo screenshot a las veces que yo respondí, en algunas ocasiones que respondí, nunca me pongo insultante, ¿qué te crees, imbécil, que para acá? Jamás. Pero las veces que intenté razonar, no sirvió. Es solamente más palo, más barro, más esto, ok. Y en algunas contadas ocasiones he tenido que bloquear
a más de uno, porque no voy a perder mi tiempo, ni mi salud o paz mental viendo comentarios de alguien que no quiere buscar una solución o llegar a un punto de acuerdo, solamente quiere dañar. Sí. ¿Verdad? Entonces, no sirve. Tiene que entender un hombre de guerra que no debe perder tiempo en la batalla equivocada. Exactamente, es exactamente lo que estaba pensando. Y esas son batallas equivocadas. Sí. La batalla que uno debe librar es una batalla que nos debe llevar a ser mejores de la versión que fuimos ayer, hoy y mañana, mejor. Y así cada día. Debo ser una fuerza impetuosa de bien que me ayude a mejorar no solamente mi vida, sino la de aquellos que están en mi entorno. Y para eso, voy a decir lamentablemente, pero en realidad yo no lo lamento, no siempre van a estar de acuerdo los que están en nuestro entorno, porque no siempre van a entender nuestra motivación. Pero si yo soy genuino en mis decisiones y en mis acciones de querer traer lo mejor para aquellos que están en mi entorno, mi familia, mi equipo de trabajo, etc., voy a tomar esas decisiones. Y a largo plazo se van a dar cuenta y van a agradecer. A largo plazo van a decir, wow. Es como en el caso mío con mi padrastro. La vida pasó y yo me di cuenta que mucho de lo que él me enseñó tenía razón. Una de las cosas que él dice es: el mejor amigo de un hombre no es el perro, es el libro. Y teníamos mascotas. Es el libro. Lee. Y claro, su premisa conmigo era: tú no vas a entrar a la universidad. O sea, no te da, pero al menos lee. Para que sepas algo. Al menos lee. No, es en serio. Yo entraba al baño y yo le he contado, creo, en alguna charla que he dado, y él tocaba la puerta. Me hablaba. A ver, si yo abrí sentado, abrí la puerta. Sí, toma, lee, no pierdas el tiempo. Y me daba algún libro, alguna revista tipo de las selecciones, ¿no? Y leía. Y le agarré un gusto voraz a la lectura. Yo leo. Y aquí que estamos hablando del tema de volverse una fuerza formidable, una de las maneras en que te vuelves una fuerza formidable es aumentando tu intelecto. No lo es todo. Necesitas el cimiento de la ética, de los principios morales, sí, de los valores, de la virtud. Pero sobre eso, si tú añades intelecto, conocimiento, te vuelves una fuerza imparable. Un hombre que es bien articulado, que sabe hablar bien, que tiene un bagaje, un léxico, ¿verdad? Un bagaje de palabras para conectarse con diferentes personas, es una fuerza imparable. ¿Me entiendes? Yo tuve vida y experiencia en la calle. Vengo de una familia que estuvo medianamente y digamos que agradablemente acomodada, que se perdió por las crisis políticas del momento y qué sé yo. Y luego mis malas decisiones me llevan a una vida en la calle. Ok. Pero luego el Señor me encuentra, no, Dios me encuentra, me rescata, toca mi vida, transforma mi vida a través de esta policía. Pero hoy tengo en mi vida esa facilidad que aparece. Y creo que tú la has visto en alguna ocasión. Me relaciono con el pata, con el fumón, con el vaguito, porque sé hablar su idioma. Yo puedo hablar con intelectuales, con gente de mucha preparación, aunque yo no tengo un solo título universitario. Nunca pisé un aula de una universidad para estudiar. Nunca. Lo que más cercano a una universidad que llegué a pisar fue las academias preuniversitarias, que eran solamente para hacer vida social, ¿no? Para conocer a la flaca y cómo es, el fin de semana. Que lo sepan todos los padres. Eso es. Nada más. Sí o no. Todos estaban en academias. Cuenta alguna experiencia. No, luego llegas a la universidad y te dicen, no, olvídate de lo que aprendiste en la academia. Exactamente. Ok. Entonces, no es, pues, ¿no? Entonces, pero aprendí. Y al día de hoy, yo todos los días leo algo. Todos los días. No solamente veo videos que tienen temas instructivos y edificantes. Leo. Y no cuenta leer las descripciones de los posts en Instagram. No puedes. Por cierto. No cuenta. No vale. No vale. Tienes que leer algún libro. Sí. Tienes que desafiarte. Yo siempre he buscado literatura que me desafíe. Siempre. Uno de los primeros libros después de convertido, ya después de entregar mi vida a Cristo, uno de los primeros libros que leo fue el de Thomas Kuhn, ¿no? La estructura de las revoluciones científicas. Uh-huh.
Pero lo que capturó mi interés en ese libro fue cuando él dice pues que una revolución científica rara vez es resultado del proceso regular de métodos científicos. Muchas veces, una revolución científica, un gran salto en la ciencia, es resultado de alguien que se arriesga a romper los paradigmas existentes. Claro. Y es tremendo. Ese libro tiene un montón de lenguaje científico, pero lo leí complicado a veces. Lo leí y dije, wow, eso es cierto. Y esto se aplica a muchas otras cosas en la vida, a todas las áreas en la vida. Entonces, un hombre para ser esa fuerza formidable tiene que tener un intelecto desarrollado. Y no porque no haya sido una universidad y porque tengas ahora 35 o 40 años, vas a decir, bueno, pues no puedo. No, ponte a leer. Sal de la televisión, sal de las redes, lea aunque sea media hora. Si puedes 1 hora al día, es espectacular. 1 hora al día. Al final de un año, ¿cuánto has leído? Por lo menos 300 horas de libro. Los 365, pues digamos que entre días, feriados y que dicen, no, domingo no leo, no, una cosa así, ¿no? Siempre hay una cosa. 300 horas de lectura. No tienen idea la manera en que eso desarrolla nuestra capacidad cognitiva. Sí. Es muy diferente a ver un video en una pantalla de televisión, en un video en YouTube, en una laptop, en un celular. ¿Por qué? Porque nuestras neuronas no tienen que volverse creativas, solamente receptivas. Uh-huh. Y no pretendo ser un erudito científico en eso, pero algo he aprendido al respecto, que cuando tú lees, tu mente tiene que elaborar imágenes. Claro. Que cuando tú ves un video, lo único que a veces ves el video y puede ser un video descriptivo de algún tema muy interesante, para ahí está la imagen del guerrero corriendo, del atleta saltando, del soldado cayendo herido, entonces todo está ahí. Pero cuando tú solamente lees, todas tus neuronas están creando la imagen de lo que lees, porque nosotros no pensamos en palabras, pensamos en imágenes. ¿Okay? Entonces eso, por ejemplo, uno de los elementos que para mí es fundamental para que un hombre se vuelva una fuerza formidable es desarrollar su intelecto. Sí. No necesitas un aula universitaria, necesitas un buen paquete de libros a tu lado. Sí, que sea de tu interés, ¿no? De repente, claro. Porque si fuera yo mirando este podcast de 13 años, diría, pucha, en el colegio me quieren hacer leer 100 años de soledad. El mundo es ancho y ajeno. Sí, que no me interesa saber nada de eso, pero lee algo de tu interés. Y hoy en día es muy fácil acceder a algo de tu interés, ¿no? O sea, incluso si no tuvieras los recursos para comprarte un buen libro, no pirateado, que cueste, qué sé yo, 80, 150 soles, 200 soles, pues descárgate un PDF de internet. Claro, o hay libros de segunda. Bueno, quienes vivan acá en la ciudad, siempre hay un lugar. Ferias de libros. Ferias de libros, que gente que ha vendido sus libros, sí. Incluso venden colecciones enteras y tú vas y compras ese libro de 100 soles por 30. Sí. ¿Verdad? De $50 por 10 los encuentras y puedes comprar y tener un buen libro. Ir armando una biblioteca sí. de buena literatura. Es muy interesante. Sí. Así tiene que ser. El hombre tiene que volverse una fuerza formidable. Así que tarea para la semana, comienza a leer algo. Sí. El siguiente episodio vamos a hablar de los 3 aspectos que considero debe aplicar un hombre para volverse una fuerza formidable. Ay. Bien. Buenísimo. Gracias por haberte conectado a este episodio de Hombres de Guerra Podcast. Seguiremos haciendo contenido para activar tus neuronas. Así es. Y desarrollar o fortalecer, afirmar, cimentar la masculinidad.